Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Estamos en su programa Acuariofilia Marina y es un placer tenerle acá a usted que nos acompañe en esta mañana de sábado, ya nosotros disfrutando de un delicioso café aquí en cabina y con muchísima información que le tenemos en esta mañana. Gracias por acompañarnos, ya sea desde su casa, desde su automóvil, desde su lugar de trabajo o donde se encuentre. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto llamado Acuariofilia Marina. Voy a saludar a las personas que me acompañan hoy en cabina. Don Julio Zúñiga, muy buenos días. Buenos días amigos, les damos la bienvenida a este nuevo programa y esperamos que la pasemos muy bien. Y también disfrutando de un cafecito, don Hernán Azofeifa. Riquísimo el café, Ricardo. Buenos días, Julio, Ricardo, y bienvenidos al programa de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro que no solo busca profesionalizar el hobby, sino también sensibilizar a las personas de ese esfuerzo extraordinario, hoy más que nunca, que debemos de hacer para proteger nuestros recursos marinos, si queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos algo de la riqueza marina que aún nos queda y que no hemos matado. Esperamos que el programa de hoy les sea de su agrado. Hoy nos vamos a estar enfocando en temas fuertes de acuariofilia marina. Hoy no tenemos invitado, así que nos vamos a dedicar a hablar de acuarios. Así es, y acompañados de Roger Lizano Soto en el Control Master Monumental. Queremos darle la bienvenida nuevamente a este programa de Acuariofilia Marina e iniciar nuestro programa contándole un poco más de la principal actividad que vamos a tener el próximo 2 de diciembre en el Centro Nacional de Convenciones, allá por el Real Cariari, donde vamos a tener la actividad más importante de acuarismo marino, mi estimado Julio, que pasa en este país al año. Cuéntenos un poquito más de Camco 2018. Sí, exacto, Ricardo. Esta es una actividad que la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina viene trabajando por 3 años consecutivos. Es nuestro 3er año, ¿verdad? Y este año estamos muy contentos por el avance que hemos hecho, más que todo en la cuestión organizativa y esperando sea un gran éxito. Vamos a tener a los principales comercios de este país, ¿verdad? En cuanto a acuariofilia marina se refiere. Y aficionados, ¿verdad? Aficionados. También quería recalcar que no es solamente acuariofilia marina, o sea, agua salada como tal. Vamos a tener amigos del agua dulce. En el agua dulce hay una rama que está muy fuerte ahorita en el país, que es la de los plantados. Todo un arte. Sí, es increíble, o sea, es tan complicado como tener un arrecife, ¿verdad? Si uno lo quiere ver desde ese punto de vista. Y van a estar los principales exponentes también de plantados, ¿verdad? Y como les digo, los comercios más importantes representando a sus marcas, a las marcas que traen al país, ¿verdad? O sea, va a ser un evento muy, muy bonito. A veces nos preguntamos y le preguntan a uno qué significa CAMCO. CAMCO es la Conferencia de Acuaristas Marinos de Costa Rica, pero como ya lo decía Julio, don Hernán, vamos a tener una diversidad bastante grande de comercios aficionados que van a estar compartiendo con nosotros, el cual se va a convertir en un platillo fuerte para un paseo familiar, un disfrute en familia, no solamente para conocer el Centro de Convenciones de Costa Rica, si usted que nos escucha no lo conoce, sino también para disfrutar de una diversidad de productos, de especies muy, muy importante. Sin duda alguna va a ser un extraordinario paseo para la familia, ya sea que tengan o no tengan acuarios. Es decir, yo creo que el padre de familia que quiere sensibilizar a sus hijos de cara a la protección de los diferentes organismos, de diferentes ecosistemas que tiene el planeta, tiene una gran oportunidad de ir a mostrar lo que es el mundo sumergido. Conocer especies de corales de alrededor del planeta que son cultivados
en los hogares costarricenses, ir a conocer esas obras de arte que se están haciendo con acuarios plantados, todo lo que eso conlleva, y entender lo que son estos ecosistemas cerrados, cómo se interrelacionan unas cosas con otras, lo que son los peces tropicales, ya sea de cíclidos tropicales, ya sea africanos, entender por qué características la naturaleza los ha adaptado a diferentes ecosistemas, como los cíclidos africanos a ecosistemas alcalinos, de aguas alcalinas, pero los de la Amazonia a aguas ácidas, los orientales que siempre son llamativos, y hace poco veíamos la barbaridad que se pagó por un koi, ustedes me corrigen, pero estamos hablando de más de $1 millón. Por por un koi de 1 metro, 1 centímetro. Entonces, hay una gran oportunidad para conocer sobre todo este mundo sumergido. No solo van a estar presentes aficionados, tiendas, sino también distribuidores, y una parte muy importante que son la academia y organizaciones no gubernamentales. ¿Y qué le parece si hablamos de ese aspecto? Porque me parece muy importante, don Hernán. Usted decía ahora que es un paseo para la familia, pero también tiene un aspecto educativo muy importante de todas esas iniciativas que pasan a través de academia e instituciones que se encargan de poner su granito de arena para lo que es la preservación de nuestros recursos. Sí, Ricardo. Vamos a tener un área de exposición, que es propiamente la expo, y vamos a tener un área de conferencias. En las dos áreas hay condiciones impecables para aprender. Por supuesto, el área de conferencias, un tema más profundo de cómo montar un acuario, qué es lo que está sucediendo con los arrecifes, pero las personas que también se den su visita a un stand de estos invitados van a aprender. Ahí va a estar el Parque Marino del Pacífico, explicando las diferentes labores que ellos realizan en el parque. Va a estar la Fundación Amigos de la Isla del Coco, un stand donde van a explicar qué es lo que hace la fundación para mantener la operación, los grandes esfuerzos, cuál es la riqueza que tenemos, no solo terrestre, sino marina, también de la Isla del Coco. Va a estar presente la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, va a estar por supuesto también Racing Coral, que son los que están restaurando los arrecifes en el Golfo Dulce, y me llenaba de ilusión un día estos que recibí una llamada precisamente del Parque Marino contándonos cómo se están preparando para recibir a las personas, los proyectos que ellos tienen para educar a los niños que los visitan, explicándoles qué es un coral, por qué es importante el fitoplancton, por qué es importante el proyecto que ellos realizan de reproducción de alevines, de pargo, etcétera. Entonces, más allá de ir a conocer corales, peces, es también una oportunidad de educación principalmente para nuestros niños. Cierto, Hernán, y ahora como bien decías, quiero recalcar el hecho de que son corales acuacultivados, ¿verdad? O sea, lo que manejamos ahí son corales que ya sean aficionados o empresas crían o crecen en cautiverio, ¿verdad? O sea, yo no tengo el número exacto, pero yo me atrevo a decir que casi en su totalidad los corales que ahora entran al país vienen de lo que llaman maricultura o de acuicultura, ¿verdad? Y sí, los corales que son de aficionados de acá, ¿verdad? Como varios van a estar por ahí, son corales que que crecen en sus peceras, crecen en sus casas, con su cuidado, ¿verdad? Con todas las cuestiones ecológicas que uno puede tener para mantener un hobby que va de la mano de la naturaleza, pero cuidando la misma naturaleza, ¿verdad? Correcto. Y lo valioso que es ese aprendizaje para los niños. Es decir, cuando vos no conoces una cosa, difícilmente la valorás. Si vos no tenés contacto con algo, difícilmente lo valorás. Entonces, hoy más que nunca, por los problemas que está enfrentando el planeta, la educación, la sensibilización que le hagamos a nuestros niños es fundamental para garantizar la existencia futura de estos organismos. En programas pasados hablábamos, por ejemplo, de la tremenda oportunidad que tiene la humanidad en encontrar medicinas producto de los diferentes organismos marinos, que
existía un 400% más de posibilidades de encontrar nuevos medicamentos en los recursos marinos que los que ya existen en la parte terrestre. Entonces, explicarle a los niños por qué hay que cuidarlos. Y si no solo son los niños, Julio, creo que también nosotros como adultos nos tenemos que sensibilizar. Hace unos días salió una nota de Naciones Unidas donde se había hecho un estudio mundial y llegaban a una conclusión desgraciadamente muy terrible. Por ejemplo, que el 90% de la sal de mesa del planeta ya tiene microplásticos. Es decir, cada vez que usted le ponga las salsitas de huevo, acuérdese que está comiendo plásticos. Y también hay muchos pescados que ya también tienen microplásticos. Entonces, no es un tema de solo sensibilizar a los niños. Tenemos que nosotros como adultos entender, por ejemplo, que deberíamos por lo menos empezar deshaciéndonos del plástico de un solo uso. Cierto, Hernán y Ricardo. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Y que sí creemos va muy de la mano con el evento, ¿verdad? Como decís, que es una cuestión de educación tanto para niños como para adultos. Más que yo soy de las personas que creen que uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Uno nunca deja de aprender. Entonces sí es una bonita oportunidad para conocer esos temas más a fondo y bueno, como decías, dar un paseo familiar, ese paseo navideño, ¿verdad? Que conozcan algo de un hobby bonito, no es necesariamente destinado para los que tenemos peceras. Es un evento abierto para todo mundo. Si usted tiene simplemente curiosidad de ir a ver algunos animalitos ahí, ¿verdad? Corales, peces, si quiere escuchar alguna de las charlas. Entonces es un evento abierto al cual y podríamos, por cierto, adelantar un poco las charlas que vamos a tener por ahí. Para que la gente sepa en lo que podríamos profundizar. Es para esas personas que quieren ir un poco más allá. A ver, tal vez alguien se está preguntando cuánto cuesta la entrada. Okay. Vamos a empezar ahí. La entrada cuesta 1.500 colones. La entrada no solo le va a permitir a la asociación recoger el dinero para pagar el alquiler del evento, porque como somos una asociación sin fines de lucro, pues no nos interesa hacer dinero con esto. Pero parte de lo que podamos recoger de ingresos, la asociación siempre ha tenido la vocación de coayudar con la restauración de los corales. Hemos hecho nuestras donaciones económicas a Raising Coral Costa Rica, que está con el proyecto de restauración en Golfo Dulce. Lo hicimos también con el Parque Marino en sus investigaciones que realizan de corales. Entonces, cuando usted asiste a un evento como Canco, piense que no solo va a ir a disfrutar, también piense que está colaborando con el rescate de los corales en Costa Rica. Vamos a tener charlas interesantes, Ricardo. Mencionábamos, por ejemplo, que iba a participar el Parque Marino. El Parque Marino nos va a presentar una charla muy interesante de cómo ellos realizan la reproducción del famoso pez Nemo. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia en la reproducción ya comercial de este pez? Y por supuesto, probablemente si alguien quiere llevarse un pez Nemo para la casa, ahí lo va a poder adquirir de una vez con los señores del Parque Marino, que lo van a tener a un precio bastante cómodo. Y nuevamente lo importante, al comprar el pez Nemo del Parque Marino, lo que está haciendo usted es colaborando con la posibilidad del Parque Marino siga realizando investigaciones sobre la protección, reproducción, la conservación de nuestros recursos marinos. Cierto, Hernán, hace unos meses tuvimos una actividad en el Parque Marino, nosotros como asociación, no sé, 4 o 5 meses, no tengo la fecha ahorita, digamos, en mente, pero fue muy bonito ver todos los proyectos que ellos tienen. Nosotros fuimos más por la cuestión de ver los payasos y que tienen zooplancton y fitoplancton, reproducen todo esto, ¿verdad? Pero al menos yo no sabía que ellos tienen proyectos sociales donde crían o crecen peces ya como de consumo humano, ¿verdad? Sí, que le ayuda, el pargo, exacto. Y esto le ayuda a las comunidades costeras, digamos, con proyectos muy bonitos a subsistir y a mejorar su economía y su comunidad, ¿verdad? Sí. También vamos a tener 2 charlas en la parte de agua dulce, que la va a impartir los compañeros del Club de Acuaristas de Costa Rica, que ellos son de agua dulce. Entonces van a tener una charla básica
y una también más avanzada. Entonces, quien quiera introducirse con agua dulce va a tener la oportunidad, quien quiera ver cómo empezar con un plantado también va a tener la oportunidad. Nosotros como asociación, por supuesto, también vamos a tener nuestras charlas en diferentes temas, ya sean especializados o también para quien quiere empezar a dar los pasos en un acuario marino, cómo puede hacerlo, y para los que ya están en el tema del acuarismo marino, cómo mejorar sus conocimientos. También la gente de Racing Coral va a tener una charla contándonos cómo ha evolucionado ese proyecto que presentamos en Canco el año pasado, en Canco 2017, donde nos hicieron la presentación del proyecto de Racing Coral Costa Rica en el Golfo Dulce, un año después, cómo ha crecido el proyecto, ¿verdad? Y cuáles son los retos. Por ejemplo, la gente de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, una charla muy bonita de lo que es precisamente la Isla del Coco, pero también los retos, porque me comentaban Laura, que es la encargada de las relaciones públicas de la Isla del Coco, el reto que ahora tienen con la basura, con el plástico que está llegando a la Isla del Coco, y todos creo que hemos visto las noticias donde, por ejemplo, hay una isla de plástico que es más grande que el tamaño de Francia. Entonces, sí va a ser una actividad muy bonita para aprender, para disfrutar, para tener un paseo navideño y también sensibilizarnos adultos y niños. Y conocer ese centro de convenciones tan hermoso, que Por es una supuesto. joya arquitectónica, que tiene obras de arte, que tiene esculturas, en fin, y tiene parqueo también, ¿verdad? Para la gente que nos pregunta, usted puede llegar con su automóvil sin ningún problema, tiene un parqueo privado que es parte del centro de convenciones, así que lo invitamos nuevamente domingo 2 de diciembre, si Dios lo permite, a partir de las 10 de la mañana sería la entrada. A partir de las 10 de la mañana puede llegarse y vamos a estar hasta las 6 de la tarde, pero a las 5:30 ya dejamos de vender las entradas. Así es, así que si usted quiere más información a través de www.asocamcr.org, hay una sección específicamente para Camco donde usted puede ir a obtener más información, o si no, a través del Facebook de la asociación. Sí, nos puede buscar en Facebook como Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Constantemente estamos ya dando a conocer avances de lo que va a ser esta convención de acuaristas marinos, también de agua salada, de agua dulce, por supuesto, y plantados, que además, Ricardo y Julio, hoy por hoy es la expo de acuariofilia más importante y más grande de Centroamérica. Entonces, es un paseo extraordinario. Cierto, Hernán. Eso lo estábamos conversando la vez pasada, que es un evento que ha crecido, ¿verdad?, exponencialmente desde 3 años para acá que lo venimos haciendo, y ya creemos que es una actividad pues establecida y regional, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hay un amigo mexicano que creo que para esa fecha va a venir a Costa Rica para venir a Camco. Julio, viene gente fuera del país. Se va a dar el caso de que se van a traer marcas nuevas al país. Y sé que viene gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de México y de Sudamérica a promover sus productos. Entonces, sin duda, es un evento que ya trascendió a las fronteras costarricenses. Cierto, Hernán y Ricardo, y es que este tipo de eventos, al menos en lo que es acuariofilia, no es, pues el aficionado tico no está muy familiarizado, ¿verdad? Si nos vamos a Europa o Norteamérica, ¿verdad?, Estados Unidos, hay eventos como este, ¿verdad? Hace poco acaba de pasar el Magna 2018, ¿verdad? Por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces es un evento que al menos en lo que es Latinoamérica es relativamente nuevo el tipo, ¿verdad? La idea de evento de acuariofilia, de intercambio de frags, de venta de frags, las charlas, la educación y todo esto. Entonces, estamos muy contentos, ¿verdad? Creo que todos en la asociación y sé que gente fuera de la asociación están muy contentos a la expectativa de Camco. Va a ser algo grande, como pues comentaba Ricardo, solo el hecho de ir a conocer el centro de convenciones, ¿verdad? Eso es una joya, ¿verdad? Es un lugar muy bonito. Así es, así que reiterarle la invitación, domingo 2 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Usted está en Acuariofilia Marina en la radio de Costa Rica. Julio, Ricardo, ¿qué les parece si entramos en el tema de fondo del día de hoy?
un tema extenso, complicadillo, porque tiene muchos bemoles, que es la iluminación del acuario. En el programa anterior, el sábado anterior, hicimos una introducción, pero obviamente el tiempo nos venció y quedamos comprometidos a desarrollarlo, a darle un poco más de tiempo a este tema que se las trae. Entrémosle al tema de la iluminación del acuario. Lo primero yo creo que uno debería preguntarse es ¿por qué es importante la iluminación en el acuario? Hay razones estéticas, hay razones que corresponden a la buena alimentación de los corales fotosintéticos. O los plantados, ¿verdad? También. Sí. También hay razones propias para que se realice el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Por parte de las algas, donde absorben el dióxido de carbono y produzcan el oxígeno para ese acuario. También es importante para la vida en general. Yo creo que si a nosotros nos meten en un espacio cerrado y nos cambian la iluminación y nos ponen una luz tenue, una luz roja, yo creo que igual podemos vivir, pero ¿con qué calidad de vida? Entonces, son temas que por lo menos creo yo pasan por esos 4 grandes vertientes. Pero creo que en el tiempo, obviamente, si no lo acomodamos el tema, nos va a volver a vencer. Entonces, creo que podríamos limitarlo, el tema de la iluminación, para la correcta alimentación o vida de los corales, que creo que es uno de los temas fundamentales de la acuariofilia. Cierto, Hernán. Bueno, como comentaba, los corales los podemos dividir en 2 grandes grupos, ¿verdad? Corales fotosintéticos y corales no fotosintéticos. El no fotosintético es como lo que menos se ve, ¿verdad? Lo que menos se ve en la acuariofilia. La mayoría de corales, lo que tenemos la mayoría de aficionados, son corales fotosintéticos. Y un paréntesis, Julio, porque el sábado que viene, no se pierdan el programa, el sábado que viene vamos a hablar de la alimentación. Y estos corales no fotosintéticos dependen exclusivamente de la alimentación viva que les podamos dar. No dependen como los corales fotosintéticos de la relación que produzcan las zooxantelas en esa relación simbiótica que hay. Pero eso lo veremos el próximo sábado para el caso de los no fotosintéticos. Sí, ahora que hablas que estamos hablando de no fotosintéticos, me acuerdo de aquel hermoso coral, lo que llaman el coral sol. El coral sol, sí. Lindo, ¿verdad? Y complicado de tener, al menos hace muchos años era muy complicado. Que si lo pones más bien a la luz fuerte lo vas a matar. Lo vas a matar. Porque están acostumbrados a vivir en sombras. Exactamente. Y la naturaleza pues es tan sabia que al paso de los miles de millones de años le desarrolló la habilidad de ser excelentes cazadores. Exactamente. Hernán, bueno, dejando, como decís, es un tema muy amplio, ¿verdad? Es un tema que si nos ponemos a hablar aquí se nos van a ir varios programas, ¿verdad? El tiempo relativo de varios programas. Entonces, hablemos de corales fotosintéticos y hablemos de las fuentes de iluminación más comunes, al menos de ahora, en los acuarios, ¿verdad? Y tal vez antes de profundizar a eso, sería muy importante clarificar para las personas que nos escuchan acá a través de las ondas radiales de Radio Monumental, que si tenemos un acuario de agua dulce o marino que solo tiene peces, de igual forma hay que tener, por supuesto, iluminación en el acuario. Sí. Porque, por ejemplo, a veces la gente dice, es que yo tengo un acuario de peces y no importa el tipo de iluminación. No, importa mucho porque el proceso de fotosíntesis siempre va a ser fundamental. Ahí tenés alga coralina o tenés simplemente alga fitoplancton que está dando vueltas y es importante la correcta iluminación. Pero si les parece, a ver, yo quiero partir de por lo menos sentirme tranquilos de que hoy en el programa pudimos dejar bases que le permitan a la gente entender desencadenamientos que se puedan dar ya en especializaciones. Y yo creo que primero hay que partir de algo, aunque suene muy, muy, muy básico, preguntarnos ¿y qué es un coral? En este caso, partiendo que estamos hablando exclusivamente de corales fotosintéticos. Un coral, y para las personas que no tienen cercanía con la acuariofilia marina, no es una planta, es un animal. Y en su proceso evolutivo de estos miles de millones de años, crearon una dependencia con un alga, digámoslo así, esa alga que es un alga que vive en la piel de este coral, por así decirlo, ¿verdad? Y sin esta alga,
que crea una relación simbiótica con el coral, el coral va a morir si no tiene de esa alga. El alga le provee alimentación al coral, el coral también le va a dar refugio y le va a dar otro intercambio en ese ganar-ganar. De esta relación simbiótica con esa alga, el coral recibe la mayor parte de su alimentación. No recibe toda la alimentación, pero recibe la más importante, porque el coral, como animal que es, tiene unos pólipos y esos pólipos tienen boca, y también por ahí el coral llena esas necesidades de alimentación, pero no le son suficientes. Depende de la relación con esta alga zooxanthella, que es una alga zooxanthella, y como alga que es, ahí sí, como planta que es esta alga, realiza un proceso de fotosíntesis. Y producto del proceso de fotosíntesis, esta alga le entrega desechos, le entrega subproductos al coral para suplir las necesidades de alimentación. Y cuando hablamos de desechos o subproductos, pues básicamente estamos hablando de azúcares, en términos muy simples. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta alga? Recordemos las clases de biología o de ciencias en el colegio, ¿verdad? Donde el alga como tal, pues absorbe el dióxido de carbono, utiliza la alimentación, ¿verdad? Y realiza por medio de los cloroplastos, que son los que capturan esas longitudes de onda de la luz, para producir esos alimentos y entregar esa comida al alga zooxanthella. Es importante un detallito aquí, que en el agua de mar, por el pH que tiene el agua de mar, no es la presencia del dióxido de carbono, que es tal vez el desecho de la respiración del coral, ¿verdad? No es de ahí donde el coral o la alga zooxanthella absorbe la mayoría del dióxido de carbono, porque el pH que tiene el agua de mar hace que la presencia del dióxido de carbono no esté muy disuelta en el agua. El alga zooxanthella básicamente va a tomar, capturar o va a extraer ese dióxido de carbono de los carbonatos que están presentes en lo que nosotros en la acuariofilia llamamos la alcalinidad. Entonces, la alcalinidad tiene un doble propósito en nuestros acuarios marinos. Por un lado, el coral, propiamente el coral, el animal, va a capturar el calcio y los carbonatos para formar su esqueleto, pero por otro lado, el alga captura los carbonatos para extraer de ahí ese dióxido de carbono, para juntarlo con la luz y hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces, a veces hay algo que los acuaristas pasan por alto y dicen, ya, es que yo lo que tengo son corales blandos, entonces yo no mido la alcalinidad que tiene. Conforme la alcalinidad, el KH de nuestro acuario va bajando, se va consumiendo. Sí, o no lo reponemos, significa que hay menos carbonatos disponibles en el agua y que por tanto ese proceso de fotosíntesis no va a ser tan exitoso porque hay luz, pero no hay dióxido de carbono. Entonces el acuarista tiene que tener siempre la consistencia de tener la alcalinidad en los parámetros que se recomiendan, ya sea que tenga corales duros o tenga corales blandos o tenga solo peces, porque como decíamos anteriormente, aún en un acuario de solo peces hay un proceso fotosintético y ese proceso de fotosíntesis es exitoso en la medida que exista el dióxido de carbono que por el pH que manejamos o que tiene el agua de mar es sacado de los carbonatos que hay en el agua, compañeros. Cierto, Hernán. Acá también quiero hacer un paréntesis y tal vez devolverme un poquito a lo que estás diciendo de lo que es la alimentación del coral en sí. Y es que a veces la gente, o sea, nosotros como aficionados no entendemos que al ser corales o plantas y los peces necesitan ciclos de día y de noche.
¿verdad? O sea, a veces al tener un acuario solo peces, uno dice tal vez que no va a tener luz o que le va a aumentar mucho las horas de luz o que se las va a bajar, ¿verdad? Por X motivo. Y sí quiero dejar en claro que tanto corales, plantas y peces necesitan ciclos, por decirlo así, naturales de día y de noche, ¿verdad? Para que en estos momentos, o sea, en esos momentos de ciclo de luz y ciclo de oscuridad, ahí se cumplen diferentes procesos, ¿verdad? Entonces es algo importante. La luz no se tiene solamente, digamos, en el caso de corales para alimentar corales. También es muy importante la parte estética, ¿verdad? De la pecera. Pero también hay que tener claro que está este proceso biológico de día y de noche, o sea, ¿verdad? Es algo a tener en cuenta. Dentro de lo que vos llamás, por ejemplo, lo de los procesos, tal vez en una forma muy simple estoy reduciendo el tema de el proceso de fotosíntesis a dióxido de carbono e iluminación. Pero quien tiene cultivos, quien tiene un vivero, sabe que también son fundamentales los compuestos nitrogenados en esos procesos metabólicos que realiza la planta, en este caso el alga zooxanthella, para crecer, reproducirse, desarrollarse, etcétera. Entonces, cuando hablamos de compuestos nitrogenados, por ejemplo, en acuariofilia hablamos mucho de la importancia de tener en la medida exacta nitratos, pero también fuera del tema de los compuestos nitrogenados, también son importantes la presencia adecuada de potasio, de hierro, otros minerales que son fundamentales en ese proceso. Todo el equilibrio, Hernán, es todo un ecosistema que uno tiene, digamos, en 5 cristales, ¿verdad? Entonces sí es todo, o sea, muchos elementos que al final trabajan juntos para el bienestar del tanque, ¿verdad? Estamos conversando en esta mañana de sábado sobre la importancia de la iluminación en los acuarios, sin importar si es un acuario marino, acuario de agua dulce, un acuario solo de peces, etcétera. Estamos en Acuariofilia Marina en la radio de Costa Rica. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. De regreso, amigos, y retomamos el tema que dejamos, el tema de la correcta iluminación para el acuario. Entonces, haciendo una recapitulación, tenemos que la iluminación es fundamental para un correcto proceso fotosintético, porque el alga zooxanthella, como alga que es, pues por medio de su clorofila, va a absorber los fotones de luz por medio de los cloroplastos, y estos fotones son los encargados de brindarle la energía al alga para que convierta el dióxido de carbono en moléculas orgánicas, que son los azúcares que antes refería. Y precisamente en este proceso pues se da la liberación de oxígeno. Entonces, estando claro que la iluminación es un proceso muy importante, debemos de comprender que la luz tiene penetraciones diferentes según diferentes medios que tenga que atravesar. Por poner un ejemplo, si tenemos un foco y alumbramos, esa luz llega a X distancia. Pero si a ese foco le atravesamos, por ejemplo, una hoja de papel, a esa luz, la distancia o la iluminación ya va a ser diferente. Si tenemos un objeto a iluminar a 1 metro, pues tiene una iluminación diferente de si ese objeto no estuviera al metro, si no estuviera a los 5 o a los 20 metros. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque el mar, precisamente, es un medio que, conforme la luz penetra, va dejando en el camino diferentes longitudes de onda, teniendo que la longitud de onda que más penetra es la azul. Entonces, la zooxanthella, el alga zooxanthella, en este proceso evolutivo, ha aprendido
a absorber las longitudes de onda de diferentes maneras. Entonces, las longitudes de onda de una determinada medida, que ahorita la podemos ver, las absorbe mejor, y otras longitudes de onda todavía las absorbe mejor, y otras no del todo, tal vez no las absorbe adecuadamente para realizar ese proceso de fotosíntesis. Esto entonces, por lo menos pienso yo, compañeros, me lleva allá a entrar en tema grueso de que entonces, ¿qué es la luz? Para poder comprender lo que decías, Julio, de que existen diferentes formas de iluminación. A ver, hemos oído hablar de fluorescentes, hemos escuchado hablar de la iluminación por halógeno, por LED. También escuchamos diferentes mediciones en kelvins, lux, etcétera, pero hay formas correctas para determinar esa correcta iluminación en el acuario. Entonces, lo primero que tendríamos que aterrizar es decir que la luz es una radiación electromagnética. Para no hacerlo muy complejo, cuando yo digo esto, yo le digo a la gente, piense en un aguacero. Y ese aguacero, esas gotitas de agua que van cayendo, piense que lo que caen son fotones, que es básicamente. Esta caída de fotones son como si fueran seres vivos, digámoslo así. Estos fotones se mueven para arriba y para abajo. Y la distancia que hace el fotón subiendo y bajando es lo que forma una frecuencia. El espectro electromagnético entonces se agrupa en frecuencias, ¿verdad? Entonces tenemos la parte del espectro que es visible a la luz humana, pero también tenemos otras partes como la luz infrarroja, los rayos X, etcétera, etcétera. Y estos vienen clasificados en función de ese movimiento de subida y de bajada, formando una onda precisamente que hace el fotón. Hay fotones que se mueven más rápido, entonces al moverse más rápido suben y bajan más rápido, entonces tenemos longitudes de ondas más cortas. Hay otros que son más lentitos, entonces tenemos longitudes de onda más cortas, y eso entonces es precisamente lo que nos da que tengamos la microonda, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, etcétera. Nuestro ojo realmente lo que hace, a ver, tal vez voy un poquito antes otra vez. Como decía, esos fotones se mueven para arriba y para abajo y crean una frecuencia. Y decía que uno se mueve más rápido y otros más lentos, y que eso hace una determinada longitud de onda. Como toda medida, toda distancia, y vos puedes usar un metro y medís en metros, en centímetros, en kilómetros, etcétera. Esa longitud de onda también puede ser medida y se mide en algo que se conoce como nanómetros. ¿Por qué es importante? Porque el proceso de fotosíntesis en el alga zooxanthella consume de mejor forma cierta medida de nanómetros que otra. Las macroalgas consumen mejor otra medida en nanómetros. Entonces, si logramos entender cuáles son las longitudes de onda adecuadas, podríamos decir, para esta macroalga tengo que enfocarme en esta longitud de onda, que a la luz del ojo humano muchas personas lo traduce a lo que son los kelvins, que es una luz blanca, una luz día, pero dentro de ese rango de luz blanca hay diferentes tamaños de longitudes de onda, por así decirlo, de nanómetros. Y dentro del consumo que hace la zooxanthella consume de mejor manera dos longitudes de ondas de forma especial, la roja y la azul. Hay estudios que han demostrado que la longitud de onda roja, si vos le metes solo longitud de onda roja a un coral, la zooxanthella no produce no hace un proceso eficiente de clorofila, y por tanto el coral llega a morir. Pero si es con luz longitud de onda azul, sí le da para vivir. Entonces, de ahí que es importante cuando vamos a pensar en el acuario, pensar en el tipo de organismo y cuándo debo aplicar un tipo de iluminación para una cosa y cuándo lo debo de aplicar para otra. Por ejemplo, el espectro de luz que es visible al ojo humano lo podemos dividir
en términos muy sencillos, en una parte violeta, una parte azul, una parte verde, amarilla, naranja y roja. Estas partes, estos colores que estoy diciendo, van en esa medida que hablaba de nanómetros, van desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros. ¿Por qué es importante? Bueno, es por lo siguiente. A partir de los 5 metros en el mar, en la profundidad de 5 metros, el espectro rojo ya desaparece prácticamente en su totalidad. Entonces tenemos que entender que hay corales que están en las lagunas, entonces sí, estarán dentro de ese rango de 5 metros, pero hay otros que están a mayores profundidades. Entonces el rojo se nos queda en los primeros 5 metros. Las longitudes de ondas que van desde los naranjas a los amarillos se quedan en los 15 metros de profundidad del mar. La longitud de onda que forma parte de los verdes, eso puede alcanzar hasta los 30 metros. Y a partir de los 30 metros de profundidad, el espectro, la longitud de onda que es la que llega, es la azul y la violeta. Entonces, conocer el coral que estoy poniendo, de dónde viene, significa que voy a saber que esa zoozantela que vive en ese coral, si es un coral, por ejemplo, de aguas profundas, como las echinatas o cosas así, yo ya sé que ese coral va a procesar de forma más eficiente las longitudes de onda de color azul. Entonces, pienso que son temas tal vez al inicio un poco complicados, muy teóricos, pero que tienen un resultado muy práctico, Julio y Ricardo. Sí, Hernán, exacto, así como lo resumes, ¿verdad? Muy bien, es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero básicamente sí, lo que uno busca digamos, para poner iluminación en el tanque, hablando de tanques de arrecife con corales fotosintéticos, es esa combinación de espectro, ¿verdad? De kelvins para, digamos, tratarlo de acomodar a la mayor cantidad de corales posible, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que si uno pone solo luz azul, como estás diciendo, habrán corales como las equinatas, lindo coral, que les va a ir bien, pero a otros no les va a ir tan bien, ¿verdad? Entonces, a veces buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entre lúmenes, entre kelvins y entre espectro, ¿verdad? Esa es el... A mí no me gusta hablar tanto de kelvins, Julio, porque el kelvin es una medida al ojo humano. No estamos midiendo las longitudes de ondas. Porque, por ejemplo, la longitud de onda que yo explicaba, que es la que mejor absorbe la zoozantela para hacer su proceso de fotosíntesis, se mueve entre los 450 y 495 nanómetros. La roja se mueve entre los 620 y los 750 nanómetros. Entonces, si nos acordábamos aquello que yo decía, que los fotones suben y bajan y forman una longitud de onda, y entre más rápido suban y más rápido bajan, la distancia es más corta. Ahí es donde tenemos precisamente las longitudes de ondas cortas, que son de lo que nos interesa a nosotros, la luz azul, que va de esos 450 a 495. Como los fotones de la luz roja son más lentos, digámoslo así, la longitud de onda es un poco más grande y entonces va de los 620 a los 750. En el medio tenemos los verdes, que están entre los 495 y los 570, los amarillos 570 a los 590, los en naranja entre los 590 y los 620. El tema cuando hablamos de Kelvin, que por eso a mí no me gusta la referencia, es porque yo veo un color azul, pero no estoy viendo el pico de longitud de onda que es más eficiente en ese rango de azul, que es más eficiente para el proceso de producción de la zoozantela. Entonces, cuando compramos una lámpara para iluminar el acuario, lo que tenemos que ver es precisamente el espectro de iluminación, y si es un fabricante responsable, debe de poner en la información de la lámpara cuál es el espectro de iluminación, y tenemos que fijarnos en dos grandes picos, básicamente. El pico de iluminación azul, que iría de los 450 a los 495. Y el otro pico, que es el de las rojas, que es el de los 620 a los 750. Si no viene con esa información,
cuando prendamos la lámpara en el acuario, pues sí, podemos ver un azul o podemos ver otro color diferente, pero no estamos con conocimiento de si está entregando las longitudes de onda para hacer eficiente el proceso fotosintético. Por eso es que los fabricantes responsables en el manual o en la carátula del empaque de la lámpara siempre ponen el espectro, y vamos a ver precisamente esos azules de 450 a 495, porque pueden haber luces LEDs hechizas, y esas luces LED hechizas puede ser que estén entregando otras longitudes de onda. Entonces, cuando vos las metes con longitudes de onda equivocadas, tal vez en vez de estar alimentando adecuadamente a la zoosantela, estás alimentando mejor a la macroalga, o estás alimentando de mejor forma a algas indeseables, y eso es precisamente lo que queremos evitar en el acuario. Si ya tenés un refugio, entonces ya no trabajas con luz azul, vas a trabajar más con luz blanca o la misma luz roja, que es absorbida de manera más eficiente por la macroalga para hacer el proceso de fotosíntesis. Ahora Julio nombraba el hecho de que una sola fuente de luz en la mayoría de los casos, a pesar de que hay acuaristas que tienen diferentes tipos de luces en un mismo acuario, tiene que llenar las necesidades fotosintéticas de los corales, aún siendo de diferentes tipos, y sabemos que en el océano hay corales que van más cerca de la superficie porque necesitan más luz, y hay otros que son más de profundidad. ¿Cómo manejamos esta complejidad en los acuarios marinos? Para esto, Ricardo, lo que usamos son mediciones de par, ¿verdad? Es como lo más usado, digamos, a nivel de acuaristas, ¿verdad? Midiendo los pares podemos saber la cantidad de luz que penetra en la columna de agua del tanque, ¿verdad? Como norma general, para no hacer así como extenderme un poco, si son corales que son de mucha luz, como decir SPS tipo acroporas, se tienden a poner más arriba. ¿Por qué? Porque en la columna de agua, mientras más profundo esté, menos va a penetrar las longitudes de ondas. Por eso es que esos fundamentos a veces son tan teóricos, pero son fundamentales. Porque así sabemos que una acropora, que normalmente nunca está, bueno, hay casos de que sí están a flor del agua, ¿verdad? Pero hay profundas, es saber dónde las podemos ubicar, precisamente conociendo esa información, Julio. Exacto, ¿verdad? Y digamos, si hablamos ya de LPS o suaves, por ejemplo, se tienden más a poner en la parte baja porque es donde va a llegar menos fuerte la luz, ¿verdad? Va a haber menos y tenemos los corales que son platos, que precisamente el proceso evolutivo los hizo plato para poder capturar ese poquito de luz que llega a bajas profundidades. Entonces, ellos evolucionaron haciendo plato para absorber mejor. Tratar de agarrar lo más que pudiesen, ¿verdad? Exacto. Y acá quiero hacer quiero un paréntesis, sí. No es simplemente el hecho, como comentaba Hernán, de tener mucha luz, sino es calidad de luz, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces es mejor tener poca luz, o sea, me refiero, no tener mucha luz para un coral, porque es más fácil matarlo quemándolo que teniendo, digamos, menos luz. O sea, se nos va a morir más rápido. Te lo completo, Julio, porque a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con vos de que no es un tema solo de intensidad. Para mí es un banco de tres patas. Es el tiempo de fotoperiodo, de intensidad, y algo muy importante que a veces no entendemos, que es de posición de la luz. ¿A qué me refiero con posición de la luz? En la naturaleza tenemos un sol, y este sol tiene un proceso de aparecer en la mañana a un lado y de acostarse al otro lado. En ese ciclo del amanecer y el atardecer, el coral va a recibir de un extremo al otro extremo y por la parte de la superficie toda la iluminación. Es decir, ese coral siempre va a tener 360 grados de iluminación. En nuestros acuarios lo que sucede es que a veces, y sobre todo cuando se usan luces LED, que son luces estrictamente focales, como si pusiéramos un foco a alumbrar, el coral siempre está iluminado en la misma posición. A contrario de lo que sucede en el mar, que el coral se ilumina por todo lado precisamente por el movimiento del sol. Y entonces en los acuarios nuestros lo que comenzamos a ver
son sombras, partes oscuras, porque no están adecuadamente iluminados. Y eso normalmente se va notando más conforme el coral pasa de ser un pedacito de coral a una colonia. Entonces, estoy de acuerdo con vos, Julio. Es un tema de cuidar el tema de la intensidad, porque hay... A ver, no es un tema de ponerle toda la luz que uno quiera al coral. Es decir, hay el mismo proceso de fotosíntesis, por eso es que yo decía que hay que dejar las bases. El mismo proceso de fotosíntesis, lo que el coral dice es, o el alga zooxanthella, es que puede llegar un momento de fotoinhibición. Entonces, volviendo al tema, un coral como un Porites, cuando vos hablabas de los par, y par es la radiación aprovechable, o que puede aprovechar el coral para realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces, un Porites, por ejemplo, con un par de 200, alcanza el punto cúspide de su tasa de producción de fotosíntesis. Pero conforme va aumentando ese par, ya no de 200, sino a 300 o a 400, el coral comienza a dejar de producir fotosíntesis. Entonces no es un tema de que se satura, es un tema de saturación. Entonces no es que por meterle más achote va a quedar mejor el asunto, ¿verdad? Y es al contrario también. Poco par produce deficiente proceso de fotosíntesis, y por tanto acordémonos que el único interés en esto es que haya una buena fotosíntesis para que haya una adecuada entrega de azúcares que alimenten nuestros corales. Entonces, si le metemos mucha iluminación, y por eso hay que conocer el tipo de coral que tenemos, de cuál puede ser su punto de saturación, de fotoinhibición, para no meterle más iluminación. Y si fuera del caso, porque hay corales, acroporas, que requieren 400, 500 par, entonces comenzamos a jugar con las ubicaciones. Esta acropora requiere 400 par, 500 par, la voy a poner aquí exactamente debajo del mero foco de iluminación, pero esta que requiere menos, la voy bajando, la voy poniendo a un ladito, y esta que requiere todavía menos, la voy bajando más, la pongo en partes más sombreadas. Entonces, quería completar lo que estás explicando, Julio, de que no es solo un tema de intensidad de iluminación, sino también de colocación de las lámparas y de tiempo de fotoperiodo. No hemos hablado todavía de los tipos de iluminación, pero les voy a dar un ejemplo de una configuración que investigué un poco. La semana pasada estuve en una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos de venta de corales, como es Worldwide Corals en Orlando, donde predomina el uso de las luces LED, que no hemos hablado de esas luces, pero son muy comunes entre los acuaristas nacionales. Por lo menos a mí me gusta mucho, yo las utilizo en mi acuario. Y en uno de los tanques que tenían ellos, donde predominaban eufilias, blandos, LPS, el schedule, por decirlo así, o el horario que tenían ellos, la configuración de las lámparas era aproximadamente 10 horas de luz azul, con una intensidad entre 35 a 45% en las lámparas, pero 2 horas de luz blanca dentro de ese rango, con una intensidad de cerca del 45 al 50%. Y con eso los corales pasaban bastante sanos, por decirlo así, o bastante bien alimentados. Y es un tema que también está referido, Ricardo, lo que vos estás hablando, ya no al tema solo de alimentación, sino de coloración. ¿Y por qué de coloración? Porque al igual que el ser humano, la piel toma un pigmento para protegerse del sol. Los que son de la parte montañosa son más blanquitos, está claro. Los que están en la parte costera son de piel, de tez más oscura. Es por lo mismo, porque la naturaleza nos permite crear pigmentos para protegernos. Y el coral no escapa a eso. Yo les decía a ustedes, cuando les hablaba del espectro, que hay una parte visible, y les daba los rangos. Les decía que en el caso de la iluminación de la parte del espectro de luz roja, que la luz roja empezaba en los 620, los 750, y que el azul en los 450, 495. Antes de esos espectros visibles de luz, tenemos, por ejemplo, el espectro ultravioleta. Y el espectro ultravioleta, en la parte del coral, bueno, existe ultravioleta que se llama UV A, B y C. Según el nivel de UV que sea,
ya se hace dañino porque mata las células, ¿verdad? Pero en la parte de lo que es el UV A, que sería el aceptable, y muchas lámparas LED hoy día traen una parte de configuración de cuánta intensidad de UV uno quiere darle. Eso tiene una lógica, que es obligar a que el coral produzca su propio bronceador, llamémoslo así, para protegerse de el UV. Y ese bronceador tiene pigmentos. En algunos casos son rojos, otros son azules, y eso es donde comenzamos también a ver los pigmentos fluorescentes y no fluorescentes del coral, que son los colores que queremos ver. Cuando los vemos muy cafecillos es porque tienen un exceso de alga zooxanthella. Lo que estamos viendo es el alga, y el alga no deja ver esos pigmentos. Entonces el equilibrio en el acuarismo es tener un balance de alimentación al coral por parte de la zooxanthella, pero ni tanto que no permita ver los colores del coral. Entonces, cuando ellos te hablan de esas configuraciones, tiene que ver mucho con el tema de coloración también. La parte estética. La parte estética. La parte estética. Ahora que Ricardo tocaba el tema de los LEDs, ¿verdad? Yo no tengo LEDs, nunca he tenido LEDs. Bueno, tengo en la pecera de cuarentena de corales, tengo una lamparita pequeña de LED. Pero yo siempre he sido seguidor de luz, al menos de alta intensidad. Sí, bueno, hace muchos años, yo cuando empecé con esto, lo que habían eran VHO, ¿verdad? Eso yo creo que ya no se consigue. No, y por dicho, la factura eléctrica era muy cara. Luego tuve HQI, ¿verdad? Los famosos Metal Halide, ¿verdad? Y combinándolos con T5, ¿verdad? Actualmente tengo T5, es la combinación que tengo. Tengo en mi tanque principal una lámpara de 8 tubos. Y quería preguntarles, ¿verdad? Básicamente lo que voy es esto, o sea, ¿qué pros, qué contra vemos de esta luz, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo veo contras, son lámparas grandes, hay que estar cambiando los fluorescentes, bueno, yo los cambio como una vez al año, mitad cada 6 meses para no cambiarlos todos al mismo tiempo. Y contras que tengo, digamos, con los LED, que es como lo otro que más se usa ahorita, ¿verdad? Hoy por hoy en el acuarismo, el alto costo, si hablamos de las marcas reconocidas, ¿verdad? Alto costo, las sombras que producen, ¿verdad? Y quiero saber, Hernán, Ricardo, ¿qué piensan, digamos, de como para el compañero, o sea, el amigo que nos está escuchando en radio y dice, bueno, ¿qué pongo? ¿T5 o LEDs? Yo digo, Julio, que depende de la aplicación. A ver, y el presupuesto. Sí, no, sin duda. Por ejemplo, las Metal Halide y los LEDs son luces absolutamente focales. Es coger un foco, y si usted coge un foco va a ver que en el centro de la luz es la parte más intensa, y conforme nos alejamos hay menos iluminación. ¿Cierto? Entonces, hay que jugar también con eso en lo que es el acuario. En el centro es donde está llegando la mayor cantidad de par, y conforme nos retiramos hay menos par. Lo mismo sucede con el Metal Halide. El T5 no es focal. El T5 te ilumina a lo largo y a lo ancho de todo el fluorescente. Entonces, ve qué interesante. Ricardo usa solo LED. Vos preferís usar solo T5. Y en mi caso yo uso un sistema híbrido. Yo junto lo focal con lo horizontal de la iluminación del T5, porque además esa iluminación, como es 360 grados, va a tirar la luz para arriba, pero va a reflejar en las lámparas de aluminio, en la carcasa de aluminio, y va a rebotar por todo lado en el acuario, y eso lo he usado precisamente para tratar de controlar el tema de las zonas oscuras que se le pueden hacer al coral. En el caso de las luces LED, yo creo que por lo menos para que la gente se vaya con este detalle, porque nuevamente el tema nos ganó, el tiempo nos ganó. Nos venció. Es cuando usted coja un LED, entienda eso, el puro centro es donde tiene más iluminación. Y esa parte de mayor iluminación, fíjese en la gráfica del fabricante, cuántos par le está dando a qué profundidad. Porque ¿Y con qué intensidad también? Exacto, porque siempre el fabricante responsable le dice, coloque la lámpara a tal altura, y a esta altura, a tal penetración, le va a dar tanto de par. Y
imaginémonos, yo siempre digo, imaginemos un aguacero tupido. Es decir, si uno está en el centro del aguacero, que son esos fotones, está eso tupido, es decir, la mayor intensidad de iluminación de fotones bombardeando a esa alga zoosantela. Entonces hay que buscar el coral adecuado para esa intensidad de iluminación. Imaginemos una lechuga. Usted mete una lechuga en un temporal y se guarapa toda, muere la bendita lechuga. Lo mismo pasa con los corales. No puedes poner un coral en la posición equivocada. Pero conforme te vas alejando del centro de bombardeo de lluvia y te vas retirando, el agua va siendo menor, más tenue, hasta que desaparece. Lo mismo sucede con las luces LED. Entonces, tenemos que entender cuántas pulgadas cuadradas cubre esa luz LED y cuáles son los pares para el círculo central, el externo y el final. Muy bien, como dijimos ahora nos ganó el tiempo porque es un tema muy amplio, pudimos haber profundizado muchísimo más, pero recordarles nuevamente acá en Acuariofilia Marina, el domingo 2 de diciembre en el Centro de Convenciones tendremos la Convención de Acuaristas Marinos de Costa Rica, hoy conocida como CAMCO, y queremos enviarle un saludo muy rápido a personas que nos han acompañado también en el programa de hoy, a Paul Lee, Jason Sancho, a David Sandí y a Carlos Hernández. Gracias por su sintonía. Estamos en Acuariofilia Marina y usted continúa en compañía de Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.